¿Cómo están ustedes? Hoy en esta entrevista a fondo quiero traer a un senador de la quinta región. La verdad es que hoy día es interesante de que ustedes sepan, porque estoy absolutamente seguro que no se acuerda que no son los 5 senadores de la región que se eligieron hace 3 años. Y para mí es un gusto traer a su casa al senador Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está Rodrigo? Muchas gracias por el contacto y bueno, esta entrevista. ¿Usted tiene conciencia de que si uno le pregunta a la región, a diferencia quizás de lo que pasaba hace 50 años, los senadores no sé si han perdido la visión en la gente, no diría la importancia, porque indudablemente que la tienen, pero sí el conocimiento de los 5 senadores de la región, ¿no lo tiene claro la gente? Sin duda, yo creo que los representantes de la ciudadanía que fuimos elegidos el 2017, además en la región, recordemos también con muchísimas candidaturas, diputados, 8 diputados en el distrito 7, 8 diputados en el distrito 6, 5 senadores ahora para toda la región, hubo un cambio ahí, antes era Quinta Costa, Quinta Interior, ahora es toda la región. Cambio de sistema electoral, yo creo que bueno, ha habido un cambio de ciclo y entramos gente nueva, gente que no traía un conocimiento político, una trayectoria en cargos públicos, entonces también obviamente el nivel de conocimiento es más bajo y es más disperso, digamos, ¿no? Es más disperso, pero estoy consciente de aquello y por eso también agradezco este espacio para poder dar a conocer y que la gente pueda finalmente formarse su opinión del trabajo que hacemos. Yo me recuerdo también hace 50 años y quizás 60 y 70 cuando yo no existía, digamos, o antes que empezara a existir, siempre un senador de Valparaíso estaba en las presidenciales. El senador Allende, el senador Barros Pérez Cotapo, el senador Bosey, el senador Prado, el senador Ibáñez. En general había aquello. Pero hoy día estamos a puertas de una elección y no hay ningún senador de la quinta región entre los precandidatos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, bueno, mire, y mi partido, yo milito en Revolución Democrática, en el Frente Amplio, acabamos de proclamar a Gabriel Boric como nuestro candidato presidencial, como precandidato presidencial, y también estamos discutiendo la disposición, por lo menos es mi postura, de que vayamos a unas primarias amplias de la oposición. Pero más allá de esa anécdota, a mí en su momento me plantearon cuando Beatriz Sánchez decidió ir al proceso constituyente. Yo quería que ella sea nuestra carta presidencial, mujer, dar una segunda oportunidad. Ella quiso ir al proceso constituyente y quedamos un poquito huérfanos de liderazgo. Giorgio Jackson todavía no tiene la edad. Gabriel había como en un momento había dicho que no estaba disponible y varios me plantearon la posibilidad de ir. Y dije, bueno, a ver, discutámoslo, si hay apoyo yo podría estar disponible, pero más bien pensando en un proyecto colectivo. Pero también dije, si Gabriel llega a estar disponible, creo que hay que apoyarlo a él, digamos, ¿no? Por el liderazgo que implica, el nivel de conocimiento que tiene Gabriel. Y en ese sentido yo no estoy en una lógica como de carrera personal o de andar a codazos, yo quiero ser, para nada, al contrario, una vez lo conversé con Gabriel, una vez que él quiso ir a la presidencial, o estuvo disponible, yo dije, RD debería apoyarlo. Y en la región, bueno, usted sabe, Pancho Chaguán ahí en RN trató de hacer lo suyo, no hubo viso, y los demás senadores parece que no tampoco tuvieron la disposición. Entonces, yo creo que acá estamos en un momento también de cambios en Chile, donde no necesariamente el cargo es lo que te habilita, sino que el nivel de conocimiento, la trayectoria, el liderazgo político, etcétera. Y en ese sentido, yo estoy muy contento con que Gabriel Boric sea nuestro candidato presidencial. ¿Y por qué se han distanciado de Jorge Char, que en un momento determinado Char era el hombre, el factotum, alcalde de Valparaíso, etcétera? Era como el que aparecía más cercano a ser, de hecho era nombrado en la encuesta en la cual no aparece Boric, etcétera, aunque espera con una parte mínima. ¿Por qué no él? A ver, Jorge se fue de su partido de Convergencia Social cuando estaban en pleno proceso de formación, quedó como independiente y después él mismo se fue alejando del Frente Amplio, mantuvo críticas abiertas, públicas al Frente Amplio y formó un movimiento nuevo, independiente, Territorios en Red creo que se llama,
y están fuera del Frente Amplio. Y él mismo ha dicho, yo acá voy como independiente, ya me alejé del Frente Amplio. Yo creo que el proceso, todo lo que fue el proceso constituyente, el estallido social, claro, ahí Gabriel juega un rol importante. Nosotros también como partido, como Revolución Democrática, dijimos, vamos a suscribir este acuerdo, el famoso acuerdo del 15 de noviembre, para habilitar un plebiscito, porque para que se le pregunte al pueblo de manera soberana, eso requería una reforma constitucional con un alto quórum. Y eso implicaba un acuerdo político, había que conseguir los votos. Y nosotros fuimos por ese motivo, para habilitar un plebiscito, para una nueva constitución con hoja en blanco, y eso fue lo que trabajamos. Y eso generó un quiebre claramente en el Frente Amplio. Gente que se fue del Frente Amplio, dijo que ese acuerdo no lo validaba, no le gustaba, etcétera. A pesar de que nosotros siempre dijimos vamos a seguir peleando por paridad en el proceso constituyente, escaños reservados, independiente. Bueno, toda esa discusión yo creo que fue distanciando políticamente, en el caso de Jorge y otra gente que se fue del Frente Amplio, y nosotros hemos mantenido la convicción, y que yo creo que además el 25 de octubre la gente, el pueblo de Chile respaldó democráticamente ese camino también, con un 80% del apruebo y con gran participación. Senador, usted nace casi 5 años después del golpe y es hijo de un ex militante del MAPU. ¿Su padre vive? Sí, mi padre vive, muy activo, bueno, ya está mayor, pero siempre Él fue, muy... él fue en la época de Salvador Allende el encargado de la Corfo aquí en Valparaíso. Exactamente, sí, exactamente. Él había entrado a la Corfo en el gobierno de Frei Montalva. Él era militante, como muchos Mapu eran militantes de las juventudes de la DC. Él estudió ingeniería civil en la Católica Valparaíso, fue dirigente estudiantil en la Universidad Católica Valparaíso. Todavía se junta con los ex, vivía en el pensionado, que lo tenían los jesuitas en ese tiempo. Se junta con los ex alumnos. De hecho, el papá de Gabriel también era pensionado de la Católica Valparaíso, y bueno, él entró en la Corfo y después en el gobierno de la Unidad Popular, como dirigente del MAPU, joven, fue responsable de la Corfo en la región de Valparaíso. Bueno, y esa es la razón por qué usted es una persona de izquierda y por qué usted está tan fijado con el tema del golpe, porque yo me dediqué a revisar sus declaraciones y sé lo que está haciendo, los proyectos de ley que ha participado, las intervenciones que ha tenido y especialmente un proyecto sobre el negacionismo, que es un poco, digamos, no sé, digamos, como mirar las estatuas de sal hacia atrás, digamos, cuando el país lo que quiere es mirar hacia adelante. A ver, dos cosas en su pregunta. Uno, que es una persona de izquierda, obviamente la historia familiar influye, pero no únicamente. Yo también tengo una trayectoria vinculada al mundo católico, a los jesuitas. También fui muy amigo de Mariano Puga, un Pepe Aldunate, gente vinculada a los derechos humanos y al mundo, digamos, de ese sector de izquierda del catolicismo, ¿no? La teología de la liberación. O sea, también he hecho mi camino propio, no es solamente la influencia de mi familia de origen, que por cierto es parte de mi propia historia y mi propia formación. También mis Perdón, vínculos sociales. pero no también no hará en eso en su formación en España, en el sentido de que allá a lo mejor usted estuvo cerca del PSOE o estuvo dentro de su formación universitaria cercano a esos movimientos, digamos, ¿cómo nace su raigambre en esta cosa que es de una nueva izquierda y que no está en lo que debería, entre comillas, ser lo tradicional de la centroizquierda, lo que es la antigua concertación o lo que hoy día no sé cómo se llama, unidad convergente, convergencia social, ya no lo tengo claro. Sí, no, yo tuve un periodo en Barcelona, 3 años estudiando políticas sociales, economía cooperativa, buscando también alternativas a modelos alternativos al neoliberalismo. Yo venía con una crítica muy fuerte desde lo social. Yo trabajé en el Hogar de Cristo antes, trabajé en movimientos vinculados a los jesuitas de educación popular, tuve trabajo social, también yo soy psicólogo de formación. Bueno, andaba en búsquedas en eso, y en Barcelona claramente fue un espacio me tocó un poco conocer todo lo que fue también allá el movimiento de los indignados, lo que fue el surgimiento de Podemos, de Barcelona en Común. Profesores míos eran militantes orgánicos, digamos, de esas nuevas izquierdas, digamos, ¿no? Que no eran parte del Partido Comunista o el Partido Socialista. Y eso claramente también fue una influencia. Yo después trabajé en la Universidad Alberto Hurtado, 6, 7 años, también con mucho diálogo intelectual, político, con gente
que no venía solo del movimiento estudiantil universitario. Eso para un poco despejar. Pero sobre el proyecto de negacionismo, yo creo que acá, Rodrigo, hay una discusión en el mundo, ojo, en el mundo, en Europa, en Alemania, en España, países que han vivido grandes fracturas, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles, dictaduras, etcétera, donde hay crímenes de lesa humanidad, donde hay violación a los derechos humanos, hay países que han legislado sobre negacionismo y con penas muy duras, penas de cárcel, sanciones muy duras frente al negacionismo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Carmen Hertz, que ella es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto que rebotó en el Tribunal Constitucional. En noviembre del año pasado sale el fallo del Tribunal Constitucional y dice, este proyecto vulnera la libertad de expresión y se cae también por algunos temas de forma. Nosotros, con mi equipo, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado hasta ahora, que dura un año el cargo, pero sigo siendo parte de la Comisión de Derechos Humanos, estudiamos ese fallo del Tribunal Constitucional y dijimos, vamos a presentar otro proyecto, tal vez que no sea tan punitivista, que no implique cárcel, pero que sí haya una sanción y le damos al juez, y eso es el proyecto de ley, abrir el debate legislativo, le damos al juez una gama de alternativas de sanción frente al negacionismo, desde multas económicas hasta trabajo comunitario, educación en derechos humanos, reparación. Pero yo estoy convencido de que Chile debe tener, dada la historia, dada la dictadura, dados los crímenes de lesa humanidad, y porque además este es un permanente evolución de la conciencia en derechos humanos para las nuevas generaciones también, que hay límites a la libertad de expresión. Tú no puedes dañar la honra, la dignidad, la memoria de las víctimas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos y que están documentados en Chile. No es un invento mío, digamos. Hay informe Balich, informe Rettig, leyes de reparación, sitios de memoria, convenios internacionales que ha firmado el Estado. Entonces estas son leyes que existen en la comunidad internacional y es un debate abierto sobre los derechos humanos. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Yo defiendo la libertad de expresión, defiendo una sociedad pluralista, democrática, pero creo que hay límites cuando uno tiene la intención de dañar cosas gravísimas que forman parte de un consenso ético, como son los derechos humanos. Creo que es importante legislar. Y no desde una lógica punitivista de cárcel, solamente cárcel, sino que una gama de alternativas más bien a un cambio cultural o de educación en derechos humanos. Por lo tanto, no son temas del pasado, Rodrigo, creo yo, son temas del presente y del futuro. Bueno, permítame disentir en lo que usted está diciendo, pese a que yo tengo mi historia, yo tengo mi edad, yo conocí lo que fue el 73 y lo que vino después y lo que fue antes, y yo siento de que en el caso de Carmen Hertz, por ejemplo, ella indudablemente que su posición es del dolor, el dolor de perder a Beryl en la forma que murió, y ella, cuesta de costar una brutalidad. Es decir, ella habla desde un dolor muy profundo. Y eso no se puede, así como las madres de hijos desaparecidos, etc. Pero en el caso suyo y en el caso de muchos de los jóvenes cuarentones o treintones del Frente Amplio, verlos pegados en el pasado y no pensar en el futuro no es una cosa que sea muy... o sea, está bien, es legítimo. Pero yo pienso que ustedes que quieren ser el futuro, ¿por qué no piensan en el futuro pegarse en estos temas? A ver, esta es una propuesta, no es en función de esto todo el día ni todo el tiempo, es una propuesta en el marco de mi participación en la Comisión de Derechos Humanos, porque también tengo una conciencia de dónde venimos. Nosotros, la historia no parte con nosotros, acá hay una memoria histórica, hay una tradición histórica sobre los derechos humanos. Yo leía hace poquito unas memorias de personas que estuvieron acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, recluidas en los buques Lebu, Esmeralda, etcétera. Hay justamente un testimonio de personas vivas hoy día, ¿no?, que están recién escribiendo esa historia, que costó mucho tiempo. Y tú dices, bueno, acá no puede haber y que fueron torturados gravemente, personas que fueron lanzadas al mar, etcétera. Conozco de cerca el caso, era muy amigo de Mariano Puga, Miguel Woodward, digamos, un cura obrero británico, origen británico, bueno, que... Claro, pero usted no lo conoce de cerca, usted lo conoce de oír. No, pero o sea, a ver, conozco la red, la comunidad que ha estado ahí y lo que se ha escrito. Además, los crímenes más horrorosos de Chile fueron los de la Revolución del 91. Los crímenes más horrorosos de Chile.
La historia más terrible, usted que es senador por Valparaíso, me imagino que sabrá lo que pasó en la batalla de Placilla, sabrá lo que pasó con el general Orocimbo Barbosa, un general victorioso en la guerra del Pacífico, que fue despedazado, digamos, desmembrado y pasado en anda desnudo por Valparaíso. Entonces, si pudimos pasar aquello, yo creo que es necesario. ¿Usted no cree que es necesario pasar esto? Está bien, pero hay que pasar esto porque la historia no se puede quedar pegada. A ver, yo creo que la conciencia de los derechos humanos va evolucionando. Esos crímenes que usted dice de finales del siglo XIX, claro, la conciencia global todavía no vivía lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la conciencia de los derechos humanos post-guerra, ¿no? Y después en América Latina, post-dictaduras también. Todo lo que es la búsqueda de verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Estos proyectos se inscriben en aquello, las garantías de no repetición, el poner límites éticos, sociales, consensos. Y Chile ha demorado muchísimo, ha habido una cultura muchas veces de impunidad, de silencio, de tapar aquello, de decir, bueno, ya, que la historia o el tiempo sane las heridas. Sí, pero ojo, que la reparación, cuando hay justicia, eso es reparatorio para las víctimas. No venganza, justicia. Pepe Aldunate me decía eso, nosotros perseguimos, y cuando él acompañaba acá, cuando buscaba muy cercano a la familia de Miguel Woodward, y perseguir a los marinos involucrados en las torturas a Miguel Woodward, no era venganza, justicia, reparación, garantías de no repetición. De eso también somos herederos nosotros en el Frente Amplio. No queremos una sociedad democrática que viva, que conviva democráticamente, fraterna, pero sobre la base de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La irrupción del Frente Amplio hace unos pocos años se produce por, dicen algunos historiadores, digamos, y analistas políticos, por la dejación de los partidos dominantes que no fueron capaces de entender y articular lo que venía con un sistema distinto al binominal. Y con esta agrupación de muchísimas, que se llamaban partidos, pero eran facciones, pequeños, grupúsculos, qué sé yo, que se transformaron en un grupito o en un grupón. Por ejemplo, usted salió electo senador con muchos menos votos que al menos dos candidatos que sacaron votaciones mayores. Lo mismo le pasó a Isabel Allende, en desmedro de Lili Pérez y Andrea Molina. Entonces, desde el punto de vista de la nueva elección, ¿usted cree que van a volver a repetir como Frente Amplio, tener esa suerte que los pillaron desprevenidos a los otros? Hoy día los otros ya se han ocupado del tema. A ver, dos cosas. El binominal duró mucho tiempo en Chile y de alguna manera ese consenso que se escribió entre la exconcertación, la centroizquierda y la derecha, dejó afuera a mucha gente. El mismo Partido Comunista estuvo mucho tiempo fuera del binominal, después entró a la nueva mayoría y ahí fue ganando su espacio. Y nosotros, claro, surgimos como una alternativa a ese duopolio y por un sistema electoral que supera el binominal y que establece un sistema proporcional corregido, que no es completamente proporcional, pero es corregido. Y todavía falta en Chile para que tengamos plena representación, por ejemplo, de pueblos originarios en el Congreso, con escaños reservados, o un Congreso paritario, diversidad del mundo independiente. Bueno, todavía falta mucho. Pero hoy día la Cámara de Diputados es mucho más representativa, la Cámara que se eligió el 2017 es mucho más representativa y diversa de la que había antes, en términos políticos, en términos sociales, de representación de sensibilidades en la sociedad. Yo no sé si vamos a repetir el mismo resultado. Yo creo que hoy día hay un Frente Amplio tal vez más pequeño en términos de orgánicas, ¿no? Organizaciones, pero que tenemos, yo diría, convicciones compartidas, insisto, con lo del proceso constituyente. Ahí hubo un quiebre en el Frente Amplio, los que nos quedamos en el Frente Amplio decimos, bueno, acá hay una convicción compartida, hoy día tenemos un candidato presidencial, presentamos una lista en el proceso constituyente en todo Chile, en todos los distritos, con gente nueva, que no tiene una mochila de cargos públicos, digamos, gente joven, diversa también. Usted puede revisar nuestra lista en todos los distritos. Vamos a ver el resultado del 11 de abril, cómo nos va en la lista Prueba o Dignidad, que es una alianza entre el Frente Amplio y más partidos, no solo el Partido Comunista, está el Frente Regionalista Verde, hay independientes, movimientos sociales. Vamos a ver esa representación. Yo creo que la gente quiere no más de lo mismo.
quiere algo nuevo, pero algo con proyecto, con contenido. Tampoco algo nuevo porque lo nuevo es bueno en sí mismo, sino que cuál es el contenido, cuál es el proyecto. Yo creo que la gente, a pesar de errores más, errores menos, sigue valorando nuestra irrupción en el sistema político. Yo creo que el desgaste de la centroizquierda, de la concertación, ellos tienen que tomar conciencia de ese desgaste y preguntarse qué le van a ofrecer en este nuevo ciclo al nuevo Chile, que claramente ha cambiado en términos culturales. Ahora, yo creo que el principal cambio de lo que ha sucedido tiene que ver con el sistema de votación y por el concepto que hayan irrumpido a votar un porcentaje muy grande de gente joven que antes no quería ir a votar y que entró a votar. Pero pese a eso, uno mira los candidatos de su sector y ve tremendas descalificaciones entre ellos. Por ejemplo, apareció ayer o antes de ayer el candidato Boric e inmediatamente la candidata Giles lo minimizó, lo trató de niñito que tenía dos posiciones y en el fondo lo ninguneó. Y la gente ve que como que los más fuertes aquí son Jadwe, aparentemente, y Pamela Giles. ¿No sienten ustedes que al final en esto van a tener que quedarse con alguno de estos dos si Boric no logra vender? Mire, dos cosas. Uno, Pamela Giles, lo mismo, ella no es parte del Frente Amplio, es parte del Partido Humanista, ellos se fueron del Frente Amplio y el mismo Partido Humanista ha tenido quiebres, ¿no? Tomás Hirsch, por ejemplo, se fue del PH y hoy día Tomás Hirsch es independiente, pero incluso está en el comité del Frente Amplio, es parte de nuestra como bancada, como independiente, digamos, ¿no? No, pero lo variopinto allí, hasta el Florcita Motúa, es bastante variopinto. Claro, pero y por eso, y Florcito Motía es parte del PH con Pamela Giles, con todas sus denuncias que hubo el último tiempo, es compañero de Pamela Giles o está ahí suspendido, pero no forma parte del Frente Amplio. Y nosotros lo que hemos planteado y con la irrupción de Gabriel Boric es hacer una invitación abierta a quienes quieran compartir mínimos programáticos comunes y hemos explícitamente invitado a Paula Narváez del Partido Socialista, a Daniel Jadwe del Partido Comunista, y a todos quienes en la oposición quieran formar parte de un proyecto común, al menos de mínimos programáticos para una primaria amplia. No sé si Pamela Giles está en esa o no, ella siempre va como por fuera, digamos, como independiente por fuera, y nosotros claramente no nos queremos subordinar a proyectos personalistas o de ese tipo. Y no tenemos por qué subordinarnos ni a Paula Narváez del Partido Socialista ni a Daniel Jadwe, pero sí construir con ellos mayoría. Y las primarias legales creo que son un buen mecanismo para que la gente decida cuál va a ser el representante final de la oposición para enfrentar a la derecha. Eso es lo que estamos apelando hoy día. Y nosotros creemos que Gabriel Boric, en poco tiempo, tiene un par de meses, digamos, de campaña, va a tener un par de meses de campaña para juntar las firmas, para dar a conocer las propuestas que tenemos. Nosotros escribimos y construimos un programa el 2017 con Beatriz Sánchez, estuvimos a 2 puntos de pasar a segunda vuelta, solo 2 puntos. El programa está ahí, creo muy pertinente para lo que después ocurrió en el estallido social y con la pandemia, habrá que revisar eso, pero hay propuestas. Y vamos a dar la pelea y que la gente decida. Si la gente elige a otro, bueno, habrá que apoyar a otro, pero finalmente creo que lo que hay que construir es una base programática más unitaria en la oposición. Hay una oposición muy fragmentada y creo que mi opinión con respeto a la gente que vota por la derecha, pero mi opinión es que un nuevo gobierno de derecha le haría muy mal a Chile. Creo que acá se necesita un cambio que acompañe el proceso constituyente y que empiece a implementar con responsabilidad las demandas que el pueblo de Chile ha levantado. Ok, nos debe quedar muy poco tiempo, 2 o 3 minutos. Usted es senador de la República y le va a tocar probablemente la próxima semana definir, el Parlamento va a tener que definir si es que van a haber o no van a haber elecciones. Porque los signos, por más que uno se tape los ojos, por más que los partidos políticos no escuchen a la gente, los signos son, las encuestas dicen que la gente prefiere que no haya elecciones, que tiene mucho miedo a la pandemia, y los signos científicos es que esta cosa no logra contenerse ni aún con este estado maravilloso de vacunación en que se ha logrado ir avanzando más que Alemania, más que cualquier país del mundo. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Cómo va a votar usted?
No, primero tuvimos una sesión especial en el Senado escuchando al ministro París, escuchando a la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches y a otros especialistas en salud pública y epidemiología, una sesión especial, y la conversación va a seguir, obviamente, y la próxima semana es clave para tomar decisiones. El correr las elecciones es un acuerdo político amplio, porque es una reforma constitucional de 2/3, muchos votos, para mover la fecha, porque eso está en la ley, está en la Constitución. Ya hicimos una reforma para que la elección sean 2 días por la situación sanitaria, sábado 10 y domingo 11. ¿Cuál es el criterio? Y acá lo que hay que ponderar. Si a mí me dijeran, a ver, las cuarentenas en Chile a partir de ahora, en el corto plazo, van a ser efectivas, todo el país encerrado, o millones de personas encerradas en sus casas, sin permisos para salir a trabajar, sin permisos para moverse, con ayuda económica y social para que esas cuarentenas sean efectivas, rápido, sin tanta burocracia, letra chica ni focalización. Cierre de fronteras con Brasil y todo por la variante nueva del virus. Es decir, medidas drásticas. Uno decía, bueno, si eso va a ser así por la saturación del sistema hospitalario, las camas críticas, etcétera, la cantidad de contagio y de muerte que van en alza y que está descontrolado, uno dice, obviamente hay que abrirse a mover las elecciones, porque acá lo primero es lo sanitario y es cuidar la vida y la salud de la población. Pero si las cuarentenas van a ser laxas como han sido hasta ahora, dinámicas, con muchos permisos, millones de personas moviéndose, filas para ir al supermercado, filas para hacer trámites, la gente yendo a los centros comerciales, algunas comunas sí, otras no, con cuarentenas que la gente se mueve. Bueno, si esa va a ser la realidad, la verdad es que ir a votar no es más riesgoso de una serie de conductas que tenemos en la vida cotidiana en cuarentena que vienen dándose hace un año en Chile, con cuarentena fase 1, etcétera. Entonces ahí no tiene ni un sentido correr las elecciones. Ok, muchas gracias, senador. Aunque la gente diga que no lo quiere, la mayoría de las encuestas, aunque la gente dice prefiere no, que tiene miedo, aunque desde el punto de vista de la real, total participación de una elección libre no lo sea. Vamos a ver, la democracia no se tiene que suspender en una pandemia. La encuesta CADEM para mí no es la más representativa, que es la única que hay al respecto. Si usted mira las cifras de la franja electoral, la cantidad de gente que ve la franja electoral, es altísimo el rating. Vamos a ver, yo creo que hay ánimo de no postergar el proceso constituyente, de empezar a implementarlo, y hay ánimo de ir a votar, cuidándose, obviamente, como fue el plebiscito seguro el 25 de octubre. Ok, muchas gracias, senador. Nosotros, cuando salimos a la calle, nuestro micrófono, nuestro termómetro dice lo contrario. Se lo transmito en forma en esta región. Pero ustedes son los parlamentarios y los políticos los que definen esto y el resto tenemos que hacer. Un gusto tenerlo aquí. Espero volver a conversar con usted y le deseo el mejor de su éxito en todas estas propuestas que usted está impulsando. Muchas gracias, Rodrigo, por el espacio y nos seguimos encontrando. Que esté muy bien. Igualmente. Bueno, ya usted lo ve, él es el senador Juan Ignacio Latorre. Él es psicólogo y él va a estar como su senador hasta el 2026. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.